Hola a todos nuestros amigos seguidores de Cafés de México en nuestro canal de YouTube, Cafés de México en digital, virtual. Estamos ahora en estas charlas cafetaleras con Fernando Celis, que es el coordinador de la CENOC, que es una de las organizaciones productoras de café más importantes en México, y que pues en muchos años, que se me olvida cuántos, pero son muchos, ha estado pegado y ligado a Cafés de México, utilizando este medio como uno de los foros para los productores de café. Nos da mucho gusto, Fernando, que estés ahora con nosotros nuevamente. Tenemos un tema eh, para iniciar la charla, que es el de la situación de los precios del café en México y los diferenciales positivos del café también en cuanto a respecta a México, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Fernando? Bueno, buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. Pues de entrada, podría decirse que esta cosecha que ya terminó, o ya casi está terminando, del ciclo 21-22, pues fue buena para los productores de café, ¿no? Habíamos tenido 3, 4 años de precios que en promedio un quintal de pergamino fue de alrededor de 2,000 pesos, cuando en el 2019 en el sector se había calculado mínimo 3,000 pesos para que fuera remunerativo. Ahora, según las encuestas que se han estado haciendo en el sector productor, pues el promedio no fue menor a los 4,000 pesos. O sea, tenemos un precio al doble, ¿no? Para los productores, y fue remunerativo, o sea, sí se recuperaron en nuestro juicio los gastos de producción, ¿no? Ujú. Que es lo que espera el productor, ¿no? O sea, no ganar demasiado, para no sacar los gastos, ¿no? Claro. Pero los precios ya están declinando, ¿no? Y eso es lo que genera, pues, inquietud, ¿no? En los productores, o sea, ¿qué seguirá para la siguiente cosecha? Muchos están tratando de fertilizar, calculando que pues hay que aumentar la producción porque puede haber mejores precios, ¿no? Mm. El mercado del café, pues es complicado, ya lo sabemos, ¿no? Ahora había un analista que decía que es confuso e incierto, ¿no? Ujú. Alguien diría, pues así ha sido siempre, ¿no? Toda la vida. Pero ahora algunos dicen que es más complicado. Como quiera, tenemos que hacer un esfuerzo, las organizaciones de productores, pues para dar alguna imagen a los productores de qué se calcula, ¿no? Ujú. O sea, que viene, ¿no? O sea, es nuestra responsabilidad y tenemos que estar informados. Estamos preparando una información que vamos a presentar ahí en la Asamblea Nacional de Productores de Café, que va a ser el 20 de mayo, ¿no? Estamos recabando alguna información. Y un resumen rápido sería, ¿no? Hay 3 factores externos que están influyendo para una baja de los precios. Ahí tenemos, por un lado, problemas económicos en Estados Unidos, ¿no? Alta inflación, la quieren controlar con subir las tasas de interés, pero eso lleva a pérdidas en los mercados accionarios, se fortalece el dólar, y pues muchos dicen, cuando se fortalece el dólar, debilita los precios de las materias primas. Entonces ya está descendiendo la economía de Estados Unidos, se perfila incluso una recesión económica, ¿no? En Así Estados es. Unidos. Ujú. En segundo lugar está el conflicto en Ucrania, ¿no? Ese conflicto se ve para más tiempo, ¿no? Porque Estados Unidos y sus aliados pues están metiendo muchas armas, mercenarios, y Rusia pues responde, ¿no? Entonces se ve un conflicto mayor que subió los precios del petróleo, los precios de los alimentos, la inflación es mayor en muchos países, principalmente en Europa, y lleva también a menor crecimiento económico. Y en tercer lugar está la cuestión de China, ¿no? China tiene una política de cierres muy fuertes, aunque el COVID no es
no tiene un impacto tan grande, pero están cerradas varias de las ciudades principales, eso lleva a menor crecimiento económico, los puertos pues no salen productos que son parte de cadenas productivas, ¿no? En otros países, toda la combinación de esta situación en Estados Unidos, en Ucrania y en China, pues perfila un menor crecimiento económico mundial y dicen, bueno, eso va a llevar a que se consuma menos café, ¿no? Porque muchas personas entre alimentos caros, gasolina cara, pues dicen, pues probablemente consuma menos café o se vaya por cafés más baratos, ¿no? Y hay otro factor ligado al mercado del café, que es la nueva cosecha de Brasil del ciclo 22-23. Se habló mucho que iba a ser una cosecha muy baja, ¿no? Porque afectó la sequía, afectó la helada, pero ya los reportes que han sido más veraces, como Zafras, y el Comecín y otros, maneja una cosecha de unos 63 millones de sacos contra 56.5 la anterior. Entonces sube la producción de Robusta y también la de arábigo lavados porque es ciclo de cosecha alta. Entonces a nivel mundial ya no se calcula que este ciclo que debería empezar en mayo, cuando empieza la cosecha brasileña, no en octubre como maneja la OIC, ya no va a haber déficit de producción. Claro. Ya se va a estar manejado que va a estar equilibrado o algo de superávit si baja el consumo. Ese factor también está pesando en los precios, ¿no? Entonces ya se ve una tendencia a la baja. El viernes cerró a 210, un poquito más, casi el precio más bajo de la cosecha. Así es. A nuestro juicio, incluso los precios podrían estar más bajos. Pero hay otro factor que yo digo que es el que hay que ponerle más cuidado en México. O sea, las exportaciones en febrero y marzo, según la OIC, fueron de 24 millones de sacos. Son altas. No hay desabasto de café, pero son altas de naturales y de robusta. Es una situación diferente los arábigos lavados. Entonces estamos preparando un cuadro donde, pues sobre la producción, después de las afectaciones por la roya, la producción subió como a 47 millones de sacos, 2 ciclos de arábigos lavados. Después los 2 ciclos anteriores al actual bajó a 45. Y asociando varios datos, pues se calcula que el consumo es de como 46 millones de sacos. Entonces llevamos 2 años de menos producción y han bajado los inventarios en países de productores y en los almacenes certificados de la bolsa. Pero esta cosecha se estima que puede haber una baja adicional hacia unos 43 millones de sacos porque le afectó el exceso de lluvias a Colombia, ¿no? Ajá. Y el reporte que sacaron esta semana de menor producción en abril va una tendencia de casi 2 millones de sacos menos, ¿no? Y Honduras también, que hubo una afectación por la roya y ciclo bajo de producción. Entonces estamos hablando de una disminución importante, ¿no? De los cafés arábigos lavados. Y en este periodo son las mayores exportaciones, marzo, abril, mayo, junio. A partir de julio se entiende que va a haber una disminución significativa, ¿no? Todo lo interesante es que los precios, en físicos, de estos cafés arábigos lavados están aumentando más que el nivel que sube o baja en la bolsa. Incluso, ¿no? En este periodo de mayores exportaciones, suben, ¿no? Los diferenciales positivos
Aquí la pregunta es si se puede saber conocer esos precios. Bueno, la OIC saca un reporte, ¿no? Todos los días hábiles, donde saca un promedio de los suaves colombianos que están alrededor de $68 arriba de la bolsa. Mm, Es un precio alto, ¿no? O sea, un así es, sí. diferencial alto. Y los otros suaves alrededor de 40, ¿no? 41. Pero viendo los datos de Reuters, los que circula comercio justo, algunos países tienen precios más altos. Por ejemplo, Costa Rica, ¿no? Bolsa más $83. Qué bien. Guatemala, ¿no? Que es uno que subió muy rápidamente en los últimos meses, de 60 a $80. Mm, Colombia alrededor de $70 en Estados Unidos, ¿no? Hasta Honduras, ¿no? Mejoraron sus diferenciales y lo de más calidad es un promedio de $45. Lo de Nicaragua, Perú, El Salvador, un poco menores. Y los de México, en promedio, o sea, Reuters monitorea dos precios. El puesto en Laredo y el que entra por Laredo, Estados Unidos, y el que llega a Nueva York. ajá. Para el que pasa por Laredo, maneja en los últimos días $29.50 por arriba de la bolsa. Y el que llega a Nueva York, que es el de alta calidad, así lo etiquetan, alrededor de $40. O sea, el promedio es como $35. Pero la mayor parte del café va a Estados Unidos y entra por Laredo. Y 29.25 es casi el precio más bajo, ¿no? O sea, México está vendiendo ahora por debajo de Honduras y lejos de Colombia, Costa Rica, ¿no? Y Guatemala, ¿no? Ese es un tema interesante, ¿no? Porque involucra dos cuestiones, ¿no? Ujú. Si va a haber, si se tiene más escasez de café arábigo lavado a partir de julio, pues tendrán que subir los diferenciales, ¿no? Positivos, ¿no? Claro. ¿Hasta dónde llegarán? Pues bueno, no se sabe, ¿no? Pero por la tendencia puede decirse que los de Costa Rica o Colombia pueden estar a 90, ¿no? O un poco más. Lo de México deberían subir a 45, ¿no? Pero los de México son bajos. Pero entonces, en resumen, o sea, los datos globales del mercado mundial y los factores llevan a que sí puede darse una baja en la bolsa del café de Nueva York, ¿no? Ujú. Pero debería darse un aumento en los diferenciales positivos, ¿no? Eso podría compensar en parte si la baja en la bolsa pues es por debajo de los $200, ¿no? 190, 180, ¿no? Ujú. Entonces, pues ese es el panorama, ¿no? Claro. Sí, Como quiera, no se ve precios tan bajos, ¿no? Como los tuvimos en los años pasados, ¿no? claro, Probablemente no a los niveles de esta cosecha, pero sí todavía, pues, altos, ¿no? claro. Bueno, es una apreciación la tuya muy interesante, Fernando. Nos hace reflexionar en un mercado globalizado, pero del cual pues estamos nosotros muy ajenos, ¿no? También a ese mercado globalizado. ¿A quién o quién debería de estar ajustando estos? Son situaciones comerciales que que se hacen en otros países y que México, pues de alguna manera es el más perjudicado, si lo queremos mencionar como perjudicado, o es el que menos ventajas tiene de todas estas circunstancias de mercado también. ¿Quién debería de tener claro, el productor se da cuenta, pero ¿a quién puede recurrir para que las condiciones de mercado se nivelen? Bueno, a nivel mundial, en el foro
el taller que organizó la OIC con los representantes de las grandes empresas y la representación de países productores, pues las empresas dijeron que su posición era que no había ningún otro criterio más que las bolsas, ¿no? Ujú. Para la Arábiga, la bolsa del café de Nueva York, ¿no? Pero ya vemos, ese esquema, a mi juicio, va a tener problemas por todo este reacomodo a nivel mundial, ¿no? Estados Unidos va perdiendo ya el control Claro, de los esquemas financieros, ¿no? Y el dólar va a dejar de ser reserva, ¿no? De principal y que se utiliza en los intercambios, ¿no? A futuro, claro, es difícil prever, ¿no? Pero tendrá que ser un mecanismo nuevo que considere pues un ingreso, ¿no? Remunerativo para los productores, ¿no? ujú, Porque ahora las compañías hablan del ingreso próspero y que vivan bien los productores, pero no quieren cambiar el esquema de referencia, ¿no? Pero en México nos estamos planteando que tiene que haber un nuevo organismo público que tenga atribuciones para, por ejemplo, lo que hace Costa Rica y la Federación de Cafeteros de Colombia, de tener una referencia de precios, ¿no? Por ejemplo, ujú. y una referencia de gasto de comercialización, de gasto de beneficiado y un Claro, precio posible a pagar a los productores, tanto de pergamino como de naturales como de cereza. También la MECAFE lo podría hacer. ya, Se va a proponer crear esa Comisión Nacional de Seguimiento de los Precios, a partir de la experiencia que se dio en Veracruz y, y, pues son datos conocidos, de eso de a cómo claro, se vende el café mexicano. claro, Están los reportes de Reuters, pero además Hacienda y el SAT podían proporcionar los datos de las exportaciones de café de México, ¿no? De café verde. Entonces, bueno, la referencia de la bolsa es una, pero la referencia real tiene que ser el precio en físico, o sea, cómo se exporta el café mexicano, que está un promedio de $35, ¿no? Alrededor de ujú, $35. Las grandes empresas se niegan a aceptar esa referencia. ya, Dicen que es la bolsa. Claro, la bolsa es un indicador. El hecho es a cómo se vende en físico, ¿no? El problema es que hasta ahora no ha habido una respuesta clara del gobierno federal de que se avance en un esquema de ese tipo, ¿no? Incluso cuando se pidió la intervención en Veracruz, por ejemplo, en enero, cuando el precio de la bolsa va subiendo y sube $20, algunas empresas se ponen de acuerdo y bajan el precio 3 pesos el kilo de cereza. Es un abuso, o sea, ¿y por qué lo hacen? Porque pueden hacerlo. Ven que ni el gobierno estatal ni el gobierno federal intervienen y cuando el sector pidió la intervención de la SADER, pues va Santiago Argüello, ¿no? mm, Que está muy ligado a las empresas y va a decir a los funcionarios del gobierno del estado y hasta le pasan una nota al gobernador de que no, que están comprando en base a las referencias internacionales, ¿no? Que no hay problema, que son algunos intermediarios, ¿no? Lo que en un mes, en 20 días, pues, supuestamente tendrían que haber bajado 5 pesos el kilo de cereza los intermediarios, no, lo bajaron las compañías. Entonces aquí tenemos una situación complicada en México, ¿no? Porque el sector productor va a volver a presentar esa propuesta. Es la propuesta que se incluye en la propuesta de ley que elaboró más o menos el sector productor y que presentó la senadora Har a la Cámara de Senadores. Trae un capítulo del pago de los precios pagados a los productores. Y ahí se señala que haya una serie de criterios, o sea, tener la referencia del precio de exportación, tener referencias de los gastos de comercialización, los gastos de beneficiado húmedo y establecer como que precios posibles a pagar, ¿no? claro. O sea, lo que se planteó en Veracruz, ¿no?
Lo que descubrimos en Veracruz, y tenemos varias encuestas, por ejemplo, una de Coatepec, que compara los precios del pergamino pagado a los productores con la propuesta que elaboró la Comisión de Seguimiento de Precios. Ajá. La diferencia es alrededor de 300 pesos. Alguien dirá, no es mucho, o sea, andaba a 4,800, ¿no? El quintal de pergamino, ¿no? Pero son $10 más, $15 más, puede decirse, de gastos de comercialización. Entonces ahí hay una cuestión que tiene que revisarse. O sea, ¿cuáles son los gastos promedio de comercialización y exportación que se toman de referencia cuando la mitad del café mexicano no se exporta, se va al mercado interno? Claro. Se entiende que los precios son más bajos de gastos de comercialización, ¿no? Todo eso hay información suficiente, ¿no? El sector productor va a presentar otra vez esa propuesta que se vea a nivel nacional. Ojalá y la SADER apoye. Lo que no vemos es voluntad del sector comprador de café, ¿no? Y lo que vemos es que hay un esquema de comercialización que beneficia a las compañías, pero que lleva a que el café mexicano se exporte a menos precio. Entonces estamos por debajo de los demás países. ¿En qué consiste ese esquema, no? O sea, a mi juicio, y tengo aquí los datos, por ejemplo, una compañía grande en Jalapa, dice, compro con 3 categorías, ¿no? En México se maneja mucho eso de los cafés de altura, los prima lavado y los extra prima lavado. Entonces, entre el precio que se paga por una altura, vamos a suponer 4,800 pesos, contra el prima lavado, hay una diferencia de solo 80 pesos. O sea, ¿cómo es posible que se pague el café de más calidad contra el de menos calidad con una diferencia tan pequeña? Eso quiere decir que no se paga la calidad. Eso lleva a que el productor diga, pues no me pagan la calidad, si me pagaran más, una diferencia más importante, 300, 400 pesos, pues puede decir, pues que corten menos verde, ¿no? O cuida más, menos pasado de maduro, cuidar más el beneficiado húmedo. Este esquema no alienta los pagos por calidad. Entonces el comprador que luego dice, es que la altura es de tantos metros a tantos metros, eso no cuenta. Nadie pide de qué altura es el café que le llevan esas compañías, ¿no? Uh-huh. Lo que señala esa empresa es una diferencia en 3 cuestiones. Por ejemplo, el rendimiento del prima lavado de 80% y el de altura 81%. La mancha, el prima lavado 12% y el de altura 8%. Bola, el prima lavado 5% y en la altura 2%. O sea, cuenta más los desmanches y la bola que la calidad. Ese esquema lo aplican la mayoría de las compañías, obviamente. No aplican digamos, un análisis de calidad o un pago por calidad. Dicen que es muy complicado. Uh-huh. Pero ahora que se discuten las normas de calidad, también el sector productor está haciendo una propuesta de que no se utilice como principal las facturas, sino el esquema de puntuaje por el acumulado de puntuaje que da un catador. El acumulado de 8 categorías que da un puntaje. Uh-huh. Algunos dicen que es muy complicado, que solo debe ser para los cafés de especialidad. Nosotros decimos que se puede hacer un esquema sencillo, ¿no? Se puede seguir utilizando la terminología de altura, de prima lavado, pero asignarle un puntuaje.
y eso poco a poco se va extendiendo, ¿no? Y que la Claro. diferencia entre la altura o el que da mayor puntuaje contra el lavado, el prima lavado, sea mayor, ¿no? O sea, mientras no se pague la calidad y se reconozca la calidad, no va a mejorar el promedio del café mexicano de exportación, ¿no? Entonces ahí tenemos una desventaja por ejemplo, Costa Rica, tiene todo un esquema no admiten cierto porcentaje, ¿no? Bajo de cafés verdes, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que ahí México ya debe actualizarse, modernizarse, ¿no? El sector capitalero, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí está, y yo creo que eso va a ser clave en la siguiente cosecha. Mi Así punto es. de vista, mi conclusión es que van a mejorar los diferenciales. Entonces, ¿lo van a aplicar o no las compañías? Pues siguen diciendo que eso no cuenta, que nada más es la bolsa, ¿no? Claro. Eso es un error tremendo, porque a nivel internacional es muy reconocido lo de los diferenciales, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que en México estemos tan atrasados que todavía se quiera escamotear eso, ¿no? Pero todavía hay funcionarios que este, los apoyan, ¿no? En ocultar esa situación a los productores cuando el gobierno tiene que ayudarnos a tener la información que permita establecer un precio de referencia, ¿no? No Claro, obligatorio ni de garantía, de referencia, ¿no? claro. Sí, definitivamente la calidad es la que debe de marcar los precios. Y los puntos se toma en cuenta la bolsa, pero como referencia, porque oímos también los comentarios de que pues todo el mundo se lava las manos, de que no, ellos no influyen en la bolsa ni en los precios de la bolsa y que cómo quieren que influyan también en el pago de los comercializadores hacia los productores y pues todo va de la mano, ¿no? Definitivamente, no es que se quieran desligar del precio de bolsa, sino que lo tomen realmente como una referencia y no que sea el precio tope, ¿no? Definitivamente, porque en la práctica así no es, por todo No, o lo que sea, nos indicas. la oferta y la demanda de café se reflejan los precios en físicos, ¿no? Exacto. Por lo tanto, un café robusto pues vale $105, ¿no? Las 100 Ujú, libras. ujú. Cuando ahorita los arábigos lavados andan entre pues 240 hasta 290, ¿no? Ujú. Dependiendo de cada país y cada café, ¿no? Exactamente. Ahora, esto es algo conocido, ¿no? O sea, todo el mundo sabe eso, ¿no? Ujú. Tú pareciera que México tiene que ser un país que esté aparte, ¿no? Que tenga sus criterios distintos, ¿no? Que las compañías digan, pues es que son nuestros criterios los que cuentan, ¿no? Claro, Eso, pues, para mí es un atraso, ¿no? Un atraso no reconocer que está cambiando pues, los esquemas de comercialización. Y es un abuso, ¿no? Como lo que pasó en Veracruz, ¿no? O sea, ¿por qué le bajan de manera arbitraria a los productores? Eso es estar en contra de lo que decían los mismos compradores. Nos basamos en la bolsa. Pero si la bolsa subió $20, bueno, pues ahí está. o sea, un peso y medio casi por cereza, y lo bajan 3 pesos, ¿no? Ujú. O sea, eso es algo que todavía No es no se le olvida a congruente, los productores de Veracruz ni a nosotros, claro. y ahí se va a revisar eso, se tendrá que revisar esta situación, pues es algo que no lo habíamos visto en años en México, o sea, un abuso tan abierto, ¿no? Claro. Has Con mencionado total algo muy, impunidad, ¿no? claro, has mencionado algo muy importante, Fernando, que es precisamente los gastos de producción. Me imagino que ahora con ese aumento de los fertilizantes que se han ido al cielo, que todos los productores están reclamando, aunque el gobierno está apoyando también con el,
el apoyo más bien de los fertilizantes a los productores. ¿Cómo les va a los cafés, digo, a los cafetaleros, Fernando, en ese sentido? Sí, bueno, el jueves estábamos revisando eso en Veracruz, ¿no? En Ujú, la Comisión de Seguimiento de Precios, porque todavía sigue sacando una propuesta, ¿no? De posible precio a pagar del pergamino. ujú, Vamos a esta cuestión de los fertilizantes, ¿no? ujú. Y se daban cifras ahí, ¿no? De algunos fertilizantes que pasaron de 400 pesos, ¿no? El bulto a 1000 Qué bárbaro. y otros menos, pero tenemos cuando menos un aumento al doble. Pero otro problema es, bueno, aumentaron los precios del café, lo del maíz, varios productos, la gente quiere fertilizar más, pero se entiende que algunos productos que se importaban de Ucrania y otros países, pues son más caros y no hay. O sea, no solo el problema de que aumenta el precio, sino que puede haber escasez de fertilizantes, ¿no? Entonces era una demanda, ¿no? Del sector productor y el gobierno anunció una serie de medidas para mejorar la producción de alimentos, dicen, Mm, y ya la estamos analizando. Entonces había un programa que se daba fertilizante regalado, ¿no? A Guerrero, Puebla, Tlaxcala, 4 estados, ahora lo subieron a 9, incluyeron a Oaxaca y Chiapas. Y la pregunta primera es, bueno, ¿y por qué Veracruz no? claro. Está Puebla, ¿no? Está Oaxaca, está Chiapas, bueno, y Veracruz. Ese programa se entiende que va a maicero, ¿no? Pero nos planteamos que debería incluirse el café también y estados cafetaleros, pero que no sea un fertilizante regalado. Eso no se ve bien, ¿no? Ujú, El productor se malacostumbra, o sea, que hubiera un costo, ¿no? Un costo, ¿no? mm, El 40%, por ejemplo, ¿no? Y que pudiera haber más, que el gobierno hiciera un esfuerzo de conseguir insumos, preparar más fertilizante, que haya fertilizante suficiente. Se habla de un programa emergente de producción de fertilizantes orgánicos, ya, pero el fertilizante orgánico está muy normado, ¿no? Por la certificadora, ¿no? Y los compradores son estrictos, ¿no? Pero ¿quién produce fertilizante orgánico? Entiendo que son básicamente también productores, pero organizaciones que comercializan café orgánico, ¿no? claro. Eso implicaría que si lo produce el productor, una organización, pues tendrán que darle el apoyo al productor, ¿no? Claro, No me imagino que el gobierno se va a poner a producir fertilizantes orgánicos, ¿no? claro. Tendrá que partir de quienes ya lo producen, ¿no? Sí, es una práctica de muchos años. Estuve en una reunión reciente y de Producción para el Bienestar que atienden a la mayoría de los productores de maíz y van a llegar a 250,000 productores de café este año. Dan 6,200 pesos por productor y han entregado a 227,000. Bueno, el año pasado, ¿no? Este año, en una primera etapa van a entregar ese número. Ellos dicen que comprometieron el gobierno, ¿no? Porque entiendo que no fueron los productores, o sea, los que manejan, que ellos iban a aumentar la producción de bioinsumos. Ya. Eso lleva una pregunta. Yo les pregunté, bueno, entonces para esos productores no va a haber un apoyo adicional. Dicen que no. Pero entonces, ¿a quiénes van a ir el fertilizante orgánico? Si muchos ya reciben los 6,200, ¿no? ¿O a quién va a ir el fertilizante sintético, ¿no? Industrializado en Chiapas, Ujú, si ya muchos reciben en los cafetaleros, ¿no? Entonces, creo que es urgente que el sector productor, con las representaciones,
se reúnan con el gobierno, ¿no? Para precisar, ¿no? En qué consisten estos programas. Y sí es importante, ¿no? Como decíamos, ¿no? O sea, hay expectativas, o sea, los productores de café quieren fertilizar más, ¿no? Porque hubo buenos precios, ¿no? Claro. Tuvimos una reunión con Senacica, fíjate. Senacica decía que los reportes que tienen es que hay es menos visible que exista probabilidades de roya. Ah, caray. Es un tema complicado porque es difícil también tener datos detallados. Nosotros hicimos una consulta con organizaciones, productores, y no se tiene una visión más precisa, pero al parecer el hecho de que mejoraran los precios, también el productor pues recoge los granos, ¿no? Claro, Está cuidando las plantas, ¿no? O sea, está mejorando su cafetal. Eso es muy importante, o sea, está cuidando que no avance la roya, ¿no? claro. Pero se requiere fertilizar, ya vienen las lluvias, es muy importante la fertilización. Entonces yo creo que hay dos factores importantes para la próxima cosecha. Fertilizar adecuadamente y ver estos apoyos oficiales, puede decirse, y ver la mejoría de los diferenciales, ¿no? Del café mexicano, ¿no? Así es. Yo digo que ahí es una de las cuestiones centrales de la agenda del sector productor, ¿no? En estos meses, ¿no? Entonces es urgente ver cómo se va a aplicar el programa de fertilizantes en el café, ¿no? Me parece que sí, Fernando, es algo urgente y que también, bueno, se toma en cuenta ese tipo de gastos en los gastos de producción que son muy variables. A veces, bueno, en el caso de la gasolina, pues sube el transporte, sube la mano de obra, se requiere de más vigilancia, en fin, los gastos por todos lados llegan, ¿no? Si quieren llegar a una cosecha 100% productiva y con buena calidad, pues se tiene que invertir también. Fernando, muy interesante. Definitivamente todo esto va a ser una luz para todos nuestros productores, todo esto que nos comentas. Sí, por eso, pues qué bueno, ¿no? Que mejoraron los precios al Así doble, es. ¿no? Y al Sí, productor. Ojalá y sostengan con menos para recuperar los gastos, claro, porque eso es lo que sostiene la producción, ¿no? Que se pague claro. para recuperar los gastos, ¿no? Y que los Sí, programas públicos pues apliquen bien los recursos, ¿no? claro. Entonces, es una oportunidad y en la Asamblea Nacional yo creo que tienen que salir pues acuerdos, ¿no? Muy precisos para pues, reanimar al sector productor, o sea, Claro, unificarlo más en torno a ciertas posiciones, ¿no? claro, Como esta de monitorear los precios, ¿no? Hacer la encuesta de los precios, no solo en Veracruz, sino en todos los estados y compararlos contra la referencia internacional, tener comunicación con los productores, ¿no? claro. Darles información para que también, yo creo que eso falta también en el sector productor, información constante, ¿no? Veraz, ¿no? Claro. Precios, costos, ¿no? Y la dinámica, ¿no? ¿Qué influye a nivel internacional en los precios? Porque digo, este esquema centrado en la bolsa, que ya es muy especulativa, demasiado especulativa, es, Obsoleto. pues yo no me imagino cómo puede sostenerse otros 15 o 20 años, ¿no? Exacto. Todo eso tendrá que cambiarse. Ya está Claro, viendo que al final se va a regresar a precios que estén ligados a la producción, ¿no? claro. Y las monedas, pues ligadas al oro, ¿no? O sea, Mm, tiene que haber atrás el dólar de Estados Unidos, pues nomás era de imprimir billetes, ¿no? claro. Sin tener garantías. Eso es insostenible, ¿no? Ya se está viendo, ¿no? O sea, los precios de las materias primas tienen que estar ligados a los costos y a referencias de garantías reales, ¿no? Claro.
Y por ahí ya varios países están entrando, ¿no? Ujú. Pues mira, Incluso una, Brasil nos llama la atención que Brasil, que mete mucho fertilizante, con tal de tener fertilizante de Rusia, pues casi están dispuestos a pagarlos como quiere Rusia, ¿no? En rublos, ¿no? así es, sí, Entonces van cambiando las cosas, ¿no? claro. Bueno, independientemente de que es un problema mundial también los precios del café y que afecta no nada más a los productores de México, sino a los de todo el mundo y que ha sido una petición de los últimos 20, 25 años en los foros nacionales e internacionales de los productores, donde participan los productores, pues de que se tome en cuenta precisamente el precio al café para beneficiar al campo y a los productores. No es posible que se pase 30 años en un precio alrededor de los $110, ¿verdad? Y que con excepciones de 2 o 3 años que subió un poco el café, en todo ese lapso de tiempo se mantenga la materia prima con ese tipo de precios y simulando más bien un mercado libre que es de oferta y de demanda o libre. Ya no sabemos dónde está dónde se conjuga la oferta y la demanda con un mercado libre también, porque pues no trae el resultado que debe de ser el beneficio de los productores. Sí, el café genera muchas riquezas en todos los ramos, pero el productor es el que eh, menos la ve, esa riqueza. Y definitivamente ahora con estos buenos precios se empieza a vislumbrar algo, pero ojalá y que se quede precisamente en beneficio de los productores en ese estándar. Claro, lo que pasa es que ha habido un desorden muy grande, ¿no? Casi, como decías, ¿no? En los últimos 25 años, pues en que ha predominado la cuestión de que los mercados financieros y los fondos de inversión son los que dominan los precios, ¿no? Así es. Y eso no solo en el café, en la mayoría de los productos agrícolas, ¿no? Mm. Pero ya se ve que ese esquema pues ha creado más problemas que beneficios, ¿no? Mm. Y los problemas que tiene ahora Estados Unidos, los que genera el conflicto de Ucrania y las sanciones, ¿no? Y la misma posición de China, pues se va perfilando una tendencia diferente, ¿no? Que los mercados financiarizados, ¿no? Como dicen los expertos, no son adecuados, ¿no? Mm. Tiene que irse a la oferta y demanda, pero ligada a los costos de producción, ¿no? Así es. Y a que sea sostenible la producción, ¿no? Mm. No solo de café, ¿no? De maíz, de trigo, de Claro, todos los productos, ¿no? claro. Sí, Y tomando en... eso es lo Ujú. único. Y entonces México tiene que adecuarse, ¿no? Tenemos que establecer aquí, o sea, y por eso yo digo, en México todavía estamos más atrasados, ¿no? Por este esquema de comercialización que tenemos y la falta de colaboración de las grandes compañías, pero, pero no podemos sustraernos a la dinámica, ¿no? Mundial, ¿no? Ujú. O sea, tiene que haber mercados más ordenados, ¿no? Que le den certeza al consumidor Claro, de precios. Pero para dar certeza, primero hay que darle certeza al productor, ¿no? claro. No puede haber consumo sin producción, ¿no? Así Y es. no puede haber producción sin consumo, ¿no? Así es. Mm. Pero entonces ahí se ha distorsionado por toda esta influencia financiera, ¿no? Y especulativa, que no ha funcionado. Y ahí está el ejemplo ahora, ¿no? De lo que está pasando a nivel mundial. Y pues ojalá en México, ¿no? El gobierno tenga también una actitud más, no digo injerencista, ¿no? Sino más aplicada, ¿no? Sí, con A normas, revisar con este reglas. mecanismo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, esto de transparentar los precios de venta de exportación, del café de exportación, ¿no? Ujú. Las encuestas de precios, ¿no? En campo, ¿no? Y los costos, los gastos. Y digo, porque no vemos interés de las empresas, ¿no? Uno esperaría, por ejemplo, lo que hicieron los industriales de Brasil, la vid.
ellos dijeron, nos conviene no utilizar cafés dañados y ponerle un sello, ¿no? Y varios niveles. Entonces la gente va con certeza a comprar café en un supermercado y sabe que no tiene café dañado. Entonces, no por Brasil consume 6 kilos per cápita, ¿no? Claro. Y en México ni siquiera hay certeza también mucho del café que se vende, pues es demasiado azúcar, demasiado saborizante artificiales, café robusta muy barato, ¿no? Posiblemente hasta cafés dañados, ¿no? Claro. Y no hay interés, ¿no? Al contrario, no, pues ese es el negocio, y que siga el negocio, ¿no? Pero el Claro. negocio de algunos, Claro. a Bueno, costa de la gran mayoría de productores de café. Yo creo que viene una etapa, Juan, sí, en que el sector productor va a ser más insistente, claro, ¿no? Y va a ser más preciso. claro. O sea, Sí, tenemos más información, estamos más preparados para claro, incidir, ¿no? En los diferentes aspectos, ¿no? Tener posiciones, ¿no? claro. ¿No? Y involucrarse también en las decisiones que se toman y influir también en las decisiones que se toman, o sea, la participación de los productores, que, bueno, pues dicho sea de paso, se ha llevado y se ha mantenido a través de las organizaciones que también de alguna manera pues merecen nuestro respeto porque si no fuera por las organizaciones el productor estaría abandonado pues a los vaivenes del mercado y de las ambiciones de muchos especuladores en el café. Y gracias a las organizaciones precisamente que es lo que los ha llevado a a este conocimiento, a esta apertura, y si no, pues seguiríamos en la misma ignorancia, en la misma oscuridad, y todos los demás países, como mencionas, Guatemala, que cuando México era líder, manejaba un liderazgo de los otros suaves, ¿verdad? Era el hermano mayor de Centroamérica y todo, pues ya se ve rebasado en todos, en muchos sentidos, y pues pagamos los platos rotos también, nuestra falta de interés y nuestra falta de oportunidades, de buscar las oportunidades también que se han dado a través de la historia y que otros países las han aprovechado sin que nosotros participemos en esa bonanza del café que a lo mejor está muy oculta y no la vemos vamos, la vemos ahora, un año, como decía, una golondrina no hace verano, ¿verdad? Donde estamos un verano muy largo, con muchas golondrinas, con muchos años de buenos precios y que la gente vea que todo cuesta, todo y lo que cuesta tiene causa y efecto, ¿no? Si le pagamos mal al productor, pues vamos a aumentar precisamente esa gente que se va a trabajar a otros lares, a otros lugares y que al lugar más cercano, Estados Unidos, y pues también ese activo que tenemos, que es la gente más trabajadora. Me consta que van a recoger los premios de calidad de café de algunas fincas, van las esposas de los productores, porque el productor está trabajando en Estados Unidos, ¿verdad? Y no pudo ir a recoger su trofeo. Pero pues también esa gente que aporta cada mes una cantidad enorme de divisas precisamente por su trabajo y por la preocupación de hacer mejor este pueblo, pues ahí está presente. ¿Sí? El gobierno lo toma muy en cuenta porque es muy importante para la economía del país, pero hay que tomar en cuenta que esa economía que se genera en base a estas remesas es también porque la lucha por el trabajo aquí ha sido muy difícil y porque se han aprovechado otro tipo de gente, de personas, de esas circunstancias, como es el caso del café. ¿No crees, Fernando? Sí, por ejemplo, pensando en varios años, ¿no? Uh-huh. De los 4 millones, cerca de 4 millones de sacos que ha producido México, que no se ha regresado a los niveles antes de la roya, de la gran afectación por la roya,
Mm. pues 2 millones se exportan y 2 millones van al consumo interno. Si aumentara el consumo interno, pues sería una proporción mayor, ¿no? Claro. 55, 60, 65% de que la producción nacional vaya al consumo interno. Entonces, si el consumo interno tiene un nivel de precios que no cambie, pues entonces, ¿por qué tomar como referencia la bolsa del café de Nueva York, no? Claro. Pues sería el precio al que se vende al consumidor. Y al consumidor no vemos que se le haya bajado en los años anteriores el precio de la tasa, ¿no? Así es. Entonces sabemos claramente que el consumidor paga buenos precios por el café. O sea, el problema está en los intermediarios, ¿no? Los que les hacen llegar el café o la gran industria, ¿no? Que abastece de café soluble. Hasta en eso tiene que haber un cambio, ¿no? México ahí es diferente a otros países porque Guatemala, Colombia, pues exportan todo su café, ¿no? Ujú. Su mercado interno es pequeño, pero México es diferente, o sea, tiene un mercado grande, ¿no? De consumo, ¿no? Mm. Alrededor de 3 millones de sacos. Casi 1 millón es de café soluble, ¿no? Buena parte de importado, ¿no? De bajo precio y de baja calidad. Pero entonces, si entramos en una dinámica de mayor crecimiento del consumo, eso va a llevar también a que el esquema de definición de precios tiene que adecuarse, ¿no? Mm. No tiene que depender necesariamente de referencias internacionales, ¿no? Claro. Sí, hemos visto a través del tiempo que existen dos mercados, ¿no? El mercado de exportación y el mercado interno. Y hay veces, hay ocasiones en que el mercado interno está más alto, el precio del café se cotiza por esa oferta y demanda, que el de exportación, ¿no? Que convendría No, en los más. últimos años, claro, este año, si le pagaban al productor 4,500, muchas cafeterías pagaban 5,000, 6,000 pesos, o sea, Así es. y les dan, ¿no? O sea, por eso es importante también fortalecer las cafeterías, ¿no? Que Mm. tengan, el productor pues entregue café de mejor calidad, ¿no? Claro. Sea un café mejor preparado y claro, el problema es que hay una gran diferencia, entrar una taza a una cafetería, tomarse un capuchino, 25 pesos, y al lado en una tiendita te venden un capuchino sobre de 6 pesos, ¿no? Ujú. Sí, es Que muy tiene muy difícil. poco café y mucho saborizante, ¿no? Así es. Es Sí. una competencia desleal, ¿no? También con el productor y con el consumidor, ¿no? Bueno, ahí tendrían que aplicarse normas también en ese sentido para que se consuma más café también. En cada, ya sea en una o en otra presentación, ¿verdad? Que lo que lleve es café realmente y que no se engaña al consumidor, que también él está también abriendo los consumidores. Nosotros tenemos contacto día a día con nuestra cafetería y nos damos cuenta más o menos del pensar de la gente, qué opina de una, de otra. Nos da mucho gusto cuando de esas cafeterías muy grandes los empleados salen a tomar café con nosotros a nuestra cafetería que está ahí pegada también a una de estas grandes cafeterías, para no mencionar el nombre. Este, en fin, nos da mucho gusto que vayan a tomarse su café con nosotros y no lo tomen en su lugar de trabajo, ¿no? Eso implica, y cuando nos dan el comentario de que no, este sí es café, bueno, pues qué bueno, que ojalá así pensáramos todos, pero el consumidor también es muy caprichoso y a veces se confunde la facilidad con cómo hacer un café a la facilidad que también tiene el tomar un buen café en Sí, casa. sí, Así es, Fernando. es Ujú. una situación viciada, ¿no? Y Ujú. consumidores en México se han acostumbrado a todo muy dulce, ¿no? Exacto, Ya ni siquiera es dulce de caña y de azúcar, sino exacto, artificial, ¿no? claro. Pero No, en y fin, sé México es que diferente ahí de otros países, ¿no? me hiciste recordar, perdón, Fernando, que te interrumpa, me hiciste recordar esos tiempos donde decían el café de exportación y el café de consumo nacional, ¿verdad? Sí, ¿Cuál era el consumo nacional? Bueno, pues
todo lo que le quitaban al café para que pudiera cubrir los requisitos de exportación, ¿verdad? Entonces eran primeras, segundas, terceras, cuartas, y, Sí, y para ahora que con... vean cafés dañados. Y exactamente, después se sustituyó por café robusta. exactamente. Entonces, bueno, O sea, es bueno saberlo, me hiciste recordar esos tiempos. Ahora la gente ya pregunta si qué proceso, si es honey, es lavado, en fin, tantos procesos que hay ahora y que han mejorado la calidad o los gustos más bien del consumidor y han tenido preferencia en el gusto del consumidor también. Qué bueno, Fernando, que nos recordamos de esas cosas. ¿Algo más, Fernando? pues, pues es importante ahora la información, ¿no? Así es, Pese al COVID-19, pues, se puede uno reunir en las videoconferencias, ¿no? claro. Yo veo que en nuestra organización no era fácil hacer reuniones en la Ciudad de México No, cada 2 meses. Ahora lo hacemos cada semana o cada 15 días en claro, videoconferencias, ¿no? claro, Es importante la información, ¿no? Estar al tanto de qué está pasando en el mundo y en el café, ¿no? claro, Y dialogar, ¿no? Para aprender unos de otros, ¿no? claro. Sí, definitivamente nadie es dueño de la verdad. Creo que las propuestas y las discusiones de las mismas pues nos llevan a acrecentar la idea y a proponer algo más, más equilibrado para todos los que participan en cualquier proyecto, ¿no? Y es buena la discusión, siempre se crece, siempre hay un avance. Fernando, pues estamos a la orden. El tiempo, como siempre, es nuestro peor enemigo. Sí, pues, pues ya será para la otra. Para la otra. ¿Algún punto que hayas dejado pendiente, Fernando? Este, pues hay varias cuestiones, ¿no? Que se Uh -huh. podrían abordar en una próxima plática, ¿no? Porque Claro, implicaría extenderse un poco, ¿no? claro. Pues Sí, la hacemos como siempre vamos a tener que retomar esto cada semana, Fernando, si no tienes inconveniente. Y también pues recordarle a nuestro público que este 20 de mayo en la ciudad de Teotihuacán se va a realizar la Asamblea Nacional de Productores de Café y convocada por la AMECAFé y el Sistema Producto Café Nacional y las organizaciones que participan en la AMECAFé. Definitivamente se espera mucho, coincide con la entrega de premios de la Tasa de Excelencia y se espera mucho de esta reunión, Fernando, ojalá se tengan los resultados que se buscan. sí, pues sería la primera, ¿no? Después de 2 años de pandemia, ¿no? Así es. Evitó también reuniones nacionales, ¿no? Así es. Pues felicitaciones a los organizadores, que todo salga bien y pues platicaremos la próxima semana, Fernando, si nos lo permites. ¿Te parece bien? Pues sí, ahí lo Lo platicamos. Perfecto. Y a nuestros seguidores en nuestro canal de YouTube en Cafés de México, pues les damos las gracias como siempre por su paciencia en escucharnos y en reflexionar todas las ideas vertidas. Y nos vemos en la próxima, queridos amigos.